Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a su canal Máximo Corner. Bien, en esta ocasión les voy a presentar el tema de circuitos, curso, ¿no? Obviamente, curso de física. Este tema ya me lo habían pedido anteriormente, pero por cuestión de tiempo no había podido subir. Pero acá lo tienen. También quiero invitar a los chicos y chicas que ya están en nivel universitario, ¿no? También que se suscriban, ¿no? A mi otro canal que es Salvando la Trica con Profe Clint, ¿no? Si tú estás sufriendo en cálculo, mate básica, física 1, 2, 3, cálculo 2, ¿no? Todos los cursos relacionados a matemática y física a nivel universitario, ¿no? Ahí para que puedan aprender todo lo que es, ¿no? Las propiedades, full ejercicio, ¿no? Más que nada, full ejercicios. ¿No? Para que te vuelvas un pro y ya no vayas pues a la trica. Bien, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la clase de circuitos. A ver, este tema es recontra chévere, bien bacán. Para este tema tienen que saber un par de cositas nada más, 3, 4 cositas. Con eso ya tranquilamente puedes desarrollar cualquier problema. A ver, eh, primero hay que recordar el ley de Ohm. El ley de Ohm nos dice lo siguiente, el famoso vir, ¿no? Acá tenemos un circuito con voltaje V, la intensidad que circula es I y una resistencia de R, ¿no? Entonces hay que recordar el famoso vir. Ahí está, donde V es el voltaje, ¿no? Voltaje, su unidad en el sistema internacional, volt. Ahora tenemos la intensidad de corriente, ¿no? Y su unidad en el sistema internacional es ampere. R viene a ser la resistencia. Ahí está. Su unidad en el sistema internacional viene a ser ohm. Ya, va acá. Luego vamos a ver la conexión de resistencias. Conexión de resistencias. A ver, vamos a ver conexión de resistencias en serie. En serie. Entonces acá tenemos punto A y punto B. R1 y R2. La resistencia equivalente, muchachos, la resistencia equivalente, en este caso es simplemente la suma R1 más R2. Listo. Conexión en paralelo. Paralelo. Ahí está. Entonces, en paralelo vamos a tener de esta forma. Cuando dos resistencias están en paralelo, profe. Eso me confunde. Eso me confunde, profe. Cuando sus extremos tienen, ¿no? En este caso, el mismo punto. Por ejemplo, R1, sus extremos es A y B. Obviamente que esto es A, esto también es B. Extremos de R1 es A y B. Y extremo de R2, profe, también es A y B. Por lo tanto, están en paralelo. ¿Y cómo se calcula la resistencia equivalente cuando están en paralelo? Mayormente se trabaja con dos nada, ¿no? Es un método práctico para poder resolver, ¿no? Rapidito cualquier problema. Entonces es el producto que es R1 por R2 sobre la suma. R1 más R2. ¿Listo? Así es simple. Y luego también hay que recordar lo que es potencia, en este caso. Potencia, PBI. Por ejemplo, en esta ley de Ohm nada más, potencia va a ser PBI. No voltaje por la intensidad. Listo. Ahora, también hay que recordar
que cuando está en serie, lo que es la corriente va a ser lo mismo. Y cuando está en paralelo, los voltajes son iguales. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? Por ejemplo, acá, en la primera parte. ¿Sí? En este R1 la intensidad que circula es I. En R2 también va a ser I, porque están en paralelo. Perdón, en serie. Y cuando estén en paralelo, si acá es un voltaje V, entonces acá también será un voltaje. Son iguales. Ok, seco de pavo. Recuerda el seco de pavo. Cuando está en serie, la corriente es lo mismo. Cuando está en paralelo, los voltajes son iguales. Hay que recordar esa cosa. Listo, con eso ya tranquilamente pueden resolver cualquier problema. Cualquier problema de tema de circuito, muchachos. A ver, problemita número 1. En este caso vamos a ver 8 problemitas de CEPRE vía real, ¿no? De CEPRE. Y 3 problemitas de la presa San Marcos para que vean la diferencia, ¿no? Obviamente en vía real viene el problema directo, ¿no? Calcular la resistencia equivalente, ¿no? Por ejemplo, en la número 1. Cambio en la San Marcos nos mete un floro, ¿no? Nos dicen la conexión se hace en paralelo, en serie, bla, 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 ¿no? En la vía real es directo. Pero al final el desarrollo no cambia nada. Listo. Resolución para el problema 1. Ya, acá tenemos el circuito y lo primero que vamos a visualizar en el gráfico es no dos resistencias en paralelo y lo vemos por acá. Miren, estos dos están en paralelo. Perdón, en serie. Me emocioné. En serie. Y es 2 más 2, eso es 4. 4. Listo. Por acá tenemos también dos resistencias en serie. Y eso es 4. Ahora, este 4 y 4, estas dos resistencias de 4, están en paralelo. Y cuando son iguales las resistencias y están en paralelo, la resistencia equivalente es la mitad, ¿no? Ahora, acá vamos a tener lo siguiente. A ver, finalmente, esto va a ser X, esto va a ser Y. Y por acá vamos a tener otra resistencia de 2 ohm. Acá, 2 ohm y el 4 van a estar en paralelo. Cuando estén en paralelo, dos resistencias iguales, la resistencia equivalente es la mitad. Siempre se va a quedar 2 ohm. Ya, ahora acá, profe, estos dos sí o no que va a dar 1,5, que es la mitad. Ahora, con 3 va a ser el producto sobre la suma. El producto 1,5 por 3. Eso es 4,5. ¿Sobre quién? Sobre la suma. Y si te das cuenta, la suma también es 4,5. O sea, una operación elemental, ¿no? Ah, la profe, recontra easy. Así es, papi. Así es, más. Acá queda un O. Y estos dos, profe, fácil. Dos están en paralelo, la mitad. X y acá es Y. Acá es Y. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo el circuito es 1 más 1, haciéndote esfuerzo mental sobre humano, te va a salir 2 ohm. Clavecita la B de BBC. Se acaba el problema. Vamos con la 2. La 2. A ver, buscamos las resistencias en serie. Acá también nos piden la resistencia equivalente. Y por acá ya al ojo nos damos cuenta que estas tres resistencias están en serie. Por lo tanto será R más R más 3R. Profe, acá estas dos resistencias están en paralelo. Así es. R, la resistencia equivalente es la misma. R medios. Lo vamos a redibujar por acá al circuito y va a quedar así. R medios. Acá un R
Por acá 3R. Y por acá sale de este punto. Ya, queda así, ¿no? Acá queda R. Ya está. Ya, a ver. R con 3R también ya está rápido para poder calcular la resistencia equivalente. Estos dos están ¿en qué? En paralelo. Entonces será el producto sobre la suma. El producto es 3R al cuadrado sobre la suma que es 4R. La profe, entonces queda 3R sobre 4. Así es. Acá estos dos en qué están en serie. Entonces es la suma nada más. R medios más R. Eso viene a ser 3R medios. Recontra sencillo. 3. ¿Qué pasó? 3R medios. Finalmente, acá es 3R medios. Y acá queda 3R cuartos. Finalmente, la resistencia equivalente va a ser la suma, ¿no? Porque estos dos están en C. 3R medios más 3R cuartos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. No me gusta hacer carita china. Multiplicamos por 2 para que sean homogéneos. Acá queda 4. Va a quedar 4 en el denominador. 2 por 3, 6. 6R más 3R, 9. Y esa sería la respuesta, ¿no? Clavecita, la B de BBC. Listo. Siguiente problemita. Siguiente problemita. Ya. Problemita número 3. Calcular la resistencia equivalente entre los terminales A y B. En este caso hay que tener mucho cuidado porque acá hay cable sin resistencia. Entonces, la resistencia es no la oposición de la corriente. Eso es. Por lo tanto, como es la oposición de corriente, cuando llega acá la corriente y la corriente se va a ir por acá, ¿no? Ahí está. O viceversa. Si llega acá la corriente, se viene por acá. Por lo tanto, estas dos resistencias de 4 se van a eliminar. ¿En serio, profe? Así es. Se elimina. Por lo tanto, ya simplemente nos estaría quedando estas dos resistencias que están en ¿qué? En paralelo. 4. Eso nos da 2 ohms. Listo. Ahora, este 2 y este 2 también van a quedar ¿en qué? En paralelo. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar 1 ohm. 1. Por acá nos va a quedar 3. Por acá nos va a quedar 2. Y este 6. 6 ohm. Acá va a estar A. Acá va a estar B. Listo. Ahora, estas tres resistencias, ¿en qué están? Obviamente en serie. ¿Y cuánto nos da? 6 ohm. Simplemente sumar 3 más 1 más 2. Y ahora, es más, voy a redibujar. Va a quedar de esta forma. Está B. Acá está A. Queda 6 ohm y 6 ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente, cuando son iguales y está en paralelo, la mitad.
La mitad viene a ser 3. Clavecita la C de Cachu. Ahí está. Como tu amigo. Como tu amigo. Listo. Eso es la clavecita en la número. Vamos con la 4. A ver, ¿qué nos dice la 4? Calcula la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Profe, acá también hay cable sin resistencia, profe. Sí, así es. Entonces, flag. Esto está en cortocircuito. Queda ya simplemente este cablecito. Ahí está. Ah, profe, entonces este 12,8 están en ¿qué? Están en serie. Ah, y si están en serie, ¿cuál será la resistencia equivalente entre esos dos? Obvio, 20, 12 más 8. Acá está B. Y por acá tenemos otra resistencia de 20 ohms. Ya. Finalmente, la resistencia equivalente 20 está en paralelo. Entonces, 10 ohms. Ahí está. Listo el pollo. Listo el pollo. Problemita número 4. Profe, acá también hay resistencia o cable sin resistencia, profe. Sí, pero acá hay que tener mucho cuidado. En este caso hay otro cablecito por acá. Si colocamos acá A, eso también va a ser A, A, A. Y esto es B. Y eso nos conlleva, no, nos dice que estas dos resistencias están en ¿qué? En paralelo. Claro, cuando dos resistencias están en paralelo, cuando sus extremos son iguales. Tienen en punto, ¿no? Tienen en punto en común, se podría decir, ¿no? Entonces, los extremos de esta resistencia 2R es A y B. La resistencia de este 2R, sus extremos es A y B también. Entonces, decimos que esas dos resistencias están en paralelo. ¿Y cuánto nos va a quedar? 2R, la mitad R. Listo. Por acá nos queda R. Acá también nos queda R. Está A y acá está B. Estas dos resistencias quedan en serie. Entonces queda 2R. 2R. Ahí está. Por acá también, por acá queda R. Está A y acá va a estar B. Finalmente la resistencia equivalente que va a ser igual. El producto 2R al cuadrado. La suma 3R. R con R se simplifica, se elimina. 2R sobre 3. Algunos dicen se va, ¿no? Eso no está bien dicho, no se elimina. Si quieren aprender propiedades no generales de todo lo que es simplificación, operaciones, axiomas, tienen que suscribirse a No Salvando la Trica con Profe Clip. Listo. Para este problema, la clavecita va a ser la C. La C. Listo. Siguiente problemita. 6. Dice, ¿cuánto indicará el amperímetro A? Ya, este problema es clásico, ¿ya? Lo vamos a hacer de esta forma. Primero, saca la resistencia equivalente. La resistencia equivalente. Todo está en serie. 2 más 2 más 2 más 2. Eso nos da 8. 8 ohms. Luego, busca el voltaje mayor. Voltaje mayor acá tenemos 10, los tres voltajes, ¿no? 10, 5, 5. Mayor es 10. Iniciamos con eso. 10. Patita mayor, sale. Por acá sale la corriente. Y acá, mira, patita mayor, sale por eso.
Y como este 10 nos indica en ese sentido, y este 5 le da la contra, vamos a restar menos 5. Luego continuamos por acá. Acá es POSI y PLAG. Entonces está a favor, más 5. Es igual a voltaje, perdón, a la intensidad que circula. Hay una sola intensidad que va a circular porque todo está en serie. Intensidad y por la resistencia equivalente que es 8. Menos 5 más 5, chao. Se eliminan. Pues acá queda 8 y 5 cuartos. Quedaría simplificando. Entonces la intensidad es 1,25. Profe, pero hay otra forma de calcular, sí, colocando más menos en la resistencia, pero este es nivel preuniversitario, ¿no? Si quieres ver ya la resolución de manera general, ¿no? Como debes hacer colocando más, menos en la resistencia, todo eso, suscríbete a mi otro canal, ¿no? Ahí sí se va a ver todas las propiedades de forma general, pero nivel pre, no, tranquilamente puedes desarrollar de esta forma. No pasa nada. Listo, clavecita la B de bebecita. Ahí está. Siguiente problemita, la 7. Que haya la intensidad de corriente y que circula por el circuito. O sea, acá, claro, va a haber una sola intensidad que está circulando porque todo está en serie, ¿no? Voy a recortar esto para sacar el circuito. Ujú. Ya, a ver. Similar al problema número 6, vamos a decir lo siguiente. La resistencia equivalente al ojo, a ver, 1, 2, 3, 4, 6. 6. Ya, voltaje mayor es 7. 7, en ese sentido, ¿no? Patita mayor, 7. Y colocamos 7. En contra, este 3, menos. En contra también este 2, menos 2. A favor, más 4. Es igual a la intensidad que circula por este circuito por la resistencia equivalente que es 6. Listo. 7 menos 3 es 4 menos 2 viene a ser 2 más 4 es 6. Por lo tanto, la intensidad es 1 amperio. Listo. Clavecita la A de Anastasia. Siguiente problemita. 8. Nos piden calcular la resistencia equivalente entre A y B. ¿Ya? Bacán. Ah, profe, acá hay cortocircuito, ¿verdad? Así es. Hay cables sin resistencia, por lo tanto, todos estos tres resistencias se eliminan. Listo. Ahora, estos dos quedan en paralelo. Estos dos quedan en paralelo y la resistencia equivalente va a ser 5. Finalmente, va a quedar una resistencia acá de 10 ohm. 10 ohm. Por acá queda resistencia de 5 ohm. Una resistencia de 10 también. 10 ohm. Este es A y este es B. Listo. Entonces la resistencia equivalente va a ser 10 más 5, 15 más 10, 25 ohm. Ahí está. Ah, la profe es fácil, ¿verdad? Así es recontra sencillo. Las tres resistencias están en paralelo y perdón, en serie y simplemente hay que sumar. Ya está. Problemita número 8. No, 9, 9, 9, 9. Ya, sí, 9. Ya. En este caso, muchachos, tenemos ya de la pre-San Marcos. Pre-San Marcos, como siempre,
Se va a meter floro. Se va a meter floro, pero la operación va a ser lo mismo. Problema no es. El sistema de resistores que se muestran en la figura se conectan a una fuente de voltaje de 24 voltios, ¿no? Determine la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente. Listo. Entonces, la misma cosa. Vamos a reducir este circuito. Estos dos están ¿en qué? En paralelo. Por lo tanto, será 12 por 4 sobre 12 más 4 y 6. Y esto nos da 3. Lo redibujamos como para hacer hora. Acá nos va a quedar ¿cuánto? Ah, acá hay otra resistencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo vamos a redibujar. Mm, mm. A ver qué pasó con el pulso. Con el pulso, con el pulso. Ya, bueno. Va a quedar así, entonces. 3 ohm, 3 ohm y acá queda 5. Y acá 24 voltios. Listo. Entonces, ahora estos dos quedan en serie. Y va a quedar acá 8, ¿no? 8 ohm. Una sola resistencia y va a quedar en este caso 24 voltios acá. Y ahora sí aplicamos VIR, ¿no? VIR. Y aplicando VIR, ¿qué vamos a obtener? Voltaje 24. 24. La intensidad es lo que nos piden. En este caso va a circular en ese sentido. La resistencia 8. Por lo tanto, al ojo la intensidad es 3 amperes. Clavecita, la C, ¿no? La C de casita. Listo. Profe, ¿y qué hubiera pasado si me hubieran pedido la intensidad que circula por 12? Por la resistencia de 12 ohm. 12 ohm. Claro, en este caso, acá ingresa una intensidad de 8, de 3, y acá sería I1 y I2, ¿no? I2. Entonces acá sería 4 I2 es igual a 12 I1, porque los voltajes van a ser iguales. Y I1 más I2 es igual a 3 y ya salió. Por si acaso, ¿no? Porque San Marcos a veces se raya y te coloca de esa forma, ¿no? En este caso nos piden de la fuente y sería 3. Clavecita la C de casita. Acá también creo que sale la C, pero vamos a ver. Ya. Dice en la figura la caída de potencial en la resistencia R de 3 ohm es. Ya, según el gráfico, vemos que acá ingresa 2 amperios, por acá también 6. Entonces llega acá, pasa. Quiere decir que él viene a ser 2 más 6, 8 amperios. Aplicamos acá VIR, voltaje en este punto, en esta resistencia de 3 ohm va a ser intensidad 8, la resistencia 3, y esto viene a ser 24 voltios, ¿no? Clavecita, la C de casita. Problemita número 11. Ya, esto sí está interesante, ¿no? Bueno, acá, como siempre, la San Marcos te mete floro, pues, ¿no? Dice, la mayoría de las instalaciones eléctricas, tanto domésticas como industriales, tienen conexiones en paralelo. Ya, conexiones en paralelo. La figura muestra una conexión en paralelo de un foco de 100 watts, una plancha de 1000 watts y un televisor de 200 watts. Si la línea de transmisión de voltaje
a través de tomacorriente es 200 voltios. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La proposición 1 nos dice, la intensidad de la corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. Proposición 2, la intensidad de corriente que circula por el foco es la mitad de la que circula por el televisor. Proposición 3, la intensidad de corriente que circula por la plancha es 5 veces de la que circula por el televisor. Ya, entonces muchachos, ya este problema está sencillo. Al final tenemos que calcular la intensidad de los tres. La intensidad de los tres y compararlos, ¿no? Listo. Y colocar verdadero o falso. Listo. Al inicio le mencioné lo siguiente. Si dos resistencias, o en este caso los voltajes, están en paralelo van a ser iguales. O sea, estas dos, por ejemplo, todos están en paralelo. Hasta en el enunciado del problema nos dicen que está en paralelo o según el circuito podemos no analizar. Nos dicen que el voltaje acá es 200 voltios. Ya, acá la potencia, ¿cuánto es? Del foco. Del foco, 100 watts. 100 watts. De la plancha, ¿cuál es su potencia? Datazo también. 1000 watts. Del televisor, su potencia dice que es 200. O sea, profe, usted dijo que cuando están en paralelo, los voltajes van a ser iguales. Si acá toma corriente con el foco está en paralelo, quiere decir que el voltaje en el foco va a ser también 200, así es, Calichi. Ahí está, 200 voltios. En la plancha también, profe, así es, 200 voltios. En el televisor también 200 voltios. La intensidad, profe, no, ahí sí ya no hay. Acá vamos a colocar I1, I2, I3. Ya, hay que calcularlos. A ver, para el foquito ya de manera sencilla. Primero vamos a calcular para el foco. ¿Qué aplicamos? PBI. Bueno, PBI. Potencia viene a ser del foquito 100. Voltaje. Voltaje viene a ser 200. La intensidad lo hemos colocado I1. Y al ojo acá intensidad 1 es 1/2 o 0,5 amperes. Listo. Ahora de la plancha. De la planchita. También aplicamos PBI. Potencia 1000. Voltaje 200. La intensidad es 2. Ya. Plin y plin. 5. ¿No? 5 amperes. Listo. Ahora vamos con el televisor. Vamos con el televisor. Ya, a ver. PBI. Potencia 200. Voltaje 200. Intensidad I3. Por lo tanto, I3 viene a ser 1 amperio. Y ya está resuelto el problema. A ver, proposición 1 dice, la intensidad de corriente que circula por la plancha, que es 5, es 10 veces la intensidad que circula por el foco, por 10, multiplica por 10 la intensidad que circula por el foco y te sale 5, obviamente, esto es verdad. 2, la intensidad de la corriente que circula por el foco, es la mitad de la que circula por el televisor, sí, pues 1/2.
verdura. 3. La intensidad de corriente que circula por la plancha es 5 veces que la que circula por el televisor. Sí, obviamente, 5 veces, verdad. Por lo tanto, la clave acá es la D. D de dinosaurio. Listo. Ahí tienen entonces 11 problemitas desarrollados para que puedan no practicar, ¿no? También para que puedan diferenciar entre Villarreal y San Marcos. Listo. Bien, conmigo será hasta la próxima oportunidad.